Pokémon Levantamiento 241, 260. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 241. Parecía que habían pasado años desde la última vez que Ash viajó. La Ruta 5 lo recibió con los brazos extendidos de arces y robles, que aún aferraban firmemente sus copas de hojas, incluso mientras el invierno se acercaba cada vez más rápido. La hierba extendía a corredores vacilantes sobre el sendero, pisoteada por pies interminables, con las últimas flores silvestres resistentes extendiéndose junto a la maleza. El rocío había llovido ligeramente el día anterior, hacía que el verde brillara dorado bajo la luz del sol. No era una ruta larga, una semana y algo de cambio como máximo, pero Ash iba a saborear cada día. Eso no significaba que no fuera un rollo volver a viajar. 6 meses le habían sentado de maravilla, pero había una razón por la que los entrenadores debían seguir moviéndose o arriesgarse a quedarse para siempre. Sus músculos se habían aflojado en las 2 semanas que pasó sentado en un banco viendo a su equipo. También había comprado botas nuevas en el mercado de alta calidad de Saffron, unas botas monstruosas que esperaba que le ayudaran a pasar el invierno de Kanto, por suave que fuera. Amoldarlas después de 2 semanas prácticamente sin moverse sería poco divertido. Pero allí había sol, y verde, y árboles y sonidos y tierra, y Ash se sentía notablemente ligero mirando hacia adelante. Todas las rutas que conectaban con Saffron estaban inundadas de bosques inmensos, y la Ruta 5 no era la excepción. La liga atravesaba el bosque cada pocos meses para despejar las raíces, decididas a obstruir el camino, y las ramas que lo ensombrecían, pero cada vez que Ash movía la cabeza en otra dirección que no fuera la directa, solo veía árboles, innumerables especies que no tenía ninguna esperanza de reconocer. También había vida. Colas de ratata que aparecían por instantes entre la maleza, los chirridos de las bandadas de pichones que revoloteaban por encima, monedas abandonadas por Meow después de que hubieran crecido demasiado. Ash, a mitad de su primer día, se preguntaba distraídamente si con el tiempo se convertiría en uno de esos maestros que nunca abandonaban el bosque. Con una reacción tan contundente tras apenas 2 semanas en la ciudad, no descartaba la oferta por completo. Las cosas en Saffron habían tardado sorprendentemente poco en resolverse por completo. Gladion le había enviado una copia digital de la carta de confirmación en su Pokédex, por si acaso perdía este papel, y huyó rápidamente a la oscuridad del gimnasio. Supuso que Gladion se había sentido un poco perdido con los agradecimientos de Ash, lo cual era totalmente culpa suya, pero no era como si no fuera a agradecerle al hombre que lo había entrenado durante las últimas 2 semanas. Sabrina lo aceptó mucho mejor, ladeando la cabeza, y él sintió que su conciencia se agitaba en el borde de sus sentidos. Las palabras de Erika habían cobrado protagonismo en su mente, por alguna razón, la breve advertencia que le había dado sobre el maestro psíquico. Sabrina parecía un poco confundida al respecto, pero simplemente se volvió hacia él, con los ojos brillantes, y le dijo que volvería a su investigación sobre Silpco y que lo había hecho bien. Su elogio le calentó el pecho. Surge prácticamente lo había llevado al centro de curación del gimnasio, dejándole que le diera su Pokémon aligno. Luego la conversación evolucionó a Tide, que, bueno. Ash no estaba nada satisfecho con lo que había hecho en las últimas 2 semanas. El Sealeo había sido descuidado sin ninguna razón, salvo que no podía maniobrar bien en tierra firme, al menos no hasta que consiguiera el par de extremidades extra que la evolución traería. 2 semanas de descanso en un cómodo laboratorio mientras su equipo se esforzaba al máximo. Surge le había dicho que era lo mejor, un entrenamiento improvisado es peor que nada, pero eso no había librado a Ash de su culpa. Cerulean sería un buen lugar para entrenar a Tide. Se lo merecía. Dicho esto, la Ruta 5 tuvo amplias oportunidades para impulsar a Tide. Si bien la mayor parte era bosque, una de las mayores concentraciones de bosque caducifolio puro en Kanto, también había un punto de referencia que corría solo media milla o más paralelo a la ruta en sí. El río Kyome era conocido, pero poco transitado. Era caudaloso y rápido, con rápidos que lo impulsaban y sin la escasez general de Pokémon. Los Meowth eran los Pokémon más comunes en la Ruta 5, con docenas de manadas completas, y sus garras eran perfectas para la caza en el río. Todos los Pokémon que alguna vez vivieron en el río, probablemente Magikarp y Poliwag, a juzgar por su origen y destino, se habían mudado hacía tiempo o corrían el riesgo de extinguirse. Así que los Kyome corrieron sin que nadie los llamara, demasiado rápido para nadar o para la mayoría de los entrenamientos.
Pero aunque no estaba en el camino principal, ni siquiera cerca, otros entrenadores curiosos habían explorado y descubierto que el río tenía frecuentes recodos, que acumulaban una enorme cantidad de agua en un extremo que casi parecía un estanque. La corriente del río normalmente solo estaba presente en la mitad trasera, manteniendo el caudal, pero era, en su mayor parte, agua tranquila, lo suficientemente grande como para albergar a la mayoría de los Pokémon. El campo de entrenamiento perfecto. La parte difícil, por supuesto, fue encontrarlos. No tenía de Gale con él. El Fearow había sido enviado de vuelta con el profesor Oak por su truco con Crobat, y aunque estaba molesto, comprendía lo que había hecho. El ave parecía, casi, arrepentido al ser enviado lejos. A Gale le encantaba luchar, pero se daba cuenta de cuando había metido la pata. Ash le había dado un consejo poco entusiasta para que intentara combinar agilidad con ráfaga, pero prefería que el Fearow se quedara y reflexionara. Una vez que le quitaran el límite de carga, podría hablar con él para ver qué estaba pasando. Tenía sus sospechas, la principal entre ellas era el pidgeo de Gary, pero Gale debía afrontarlas. Ash volvió a mirar su Pokédex, calculando de nuevo la distancia que tendría que recorrer para encontrar la primera curva. Probablemente estaba más o menos en el punto donde el río discurría más cerca de la ruta, no se consideraba lo suficientemente importante como para tener puntos de referencia en el mapa, pero muchos otros entrenadores en los foros habían encontrado la ubicación y la habían compartido, pero era difícil saberlo. Observó la masa de árboles frente a ellos, la maleza que parecía tan espesa que podría tragárselo entero, y agarró una Pokébola. Quería que su equipo descansara hasta el entrenamiento de esa noche, pero parecía que necesitaba una. Rook chilló al darse cuenta, y sus ojos dorados se fijaron de inmediato en sus espadas. Guardó silencio mientras las observaba. Ash se arrodilló para estar a su altura y volvió a guardarse la Pokédex en el cinturón. El peón parpadeó, extendió su brazo completamente reparado y miró fijamente a Ash. La enfermera Joy lo arregló, ofreció, señalando bruscamente la hoja. También las había afilado lo suficiente como para que Rook no tuviera que pasar una semana volviendo a su filo preferido, pero no iba a mencionarlo. Estás como nueva. El hueso de Rook que recorría el centro de la hoja no se había roto, pero el acero sí, y se necesitó un fuego impresionante para volver a colocarlo en su lugar. La enfermera Joy le había dado un sermón muy controlado sobre cómo cuidar mejor a su peón al terminar, y Ash apostaría oro a que Gladion había recibido lo mismo sobre cómo controlar mejor a su equipo. El tipo oscuro chilló de nuevo, agitando el brazo. Se movía con la misma fluidez que su compañero, y parecía encantado de que le devolvieran sus armas. Ash esquivó un golpecito en el muslo antes de ponerse de pie, señalando al bosque. Rook se giró para seguir su dedo. Vamos a pasar por ahí. ¿Te importaría ayudarme a abrirme paso entre la maleza? Rook echó un vistazo a la colección de lechos de hoja ancha antes de correr hacia adelante. Sus espadas abrieron un estrecho camino en un instante y luego avanzó, con la negra coloración rápidamente absorbida por las sombras del bosque. Ash rió entre dientes y trotó para alcanzarlo. Esa mañana, tras una semana intentándolo, por fin pudo contactar con su madre. Parecía agotada, con bolsas bajo los ojos y la piel más pálida de lo normal, pero su alegría no había disminuido menos que la última vez que la había visto. Habló con entusiasmo de las islas Shamouti, del océano, las flores y la gente, y Ash le había hecho tantas preguntas que supuso que podría darles una visita guiada. Luego, ella lo llenó de emoción por su cumpleaños y le envió un pequeño regalo, prometiéndole algo más grande después de dormir varios días tras el agotamiento del viaje. Ash extendió la mano y tocó el alfiler en el lateral de su sombrero. Era pequeño, con la forma de la isla principal de Shamouti, pero de un azul iridiscente que parecía brillar con todos los colores según cómo lo mirara. Solo cuando terminaron de hablar se acordó de Cascade, pero pensó que podía esperar. Era su madre. Rook chilló contra un retoño particularmente terco que se negaba a caer y Ash lo dirigió con cuidado alrededor, abriendo de nuevo su mapa. Según el foro más popular, las orillas del río estaban sorprendentemente despejadas de bosque, y pudo seguirlo durante casi una semana antes de tener que retomar la ruta para llegar a Cerulean. A lo lejos, oía correr el agua. Esquivando otro grupo de zarzas, aceleró el paso para seguir a Rook, que avanzaba más rápido. Menos de 10 minutos después de haber empezado, Ash se agachó bajo una última rama baja y emergió al aire libre. Describir el Kyome como veloz no le hacía justicia. El azul brillante se filtraba a través del corte en el suelo, e incluso las rocas más pequeñas levantaban ráfagas de niebla. Ash avanzó lentamente, sintiendo la tierra temblar bajo sus pies.
Era principalmente barro, a juzgar por la cantidad de agua que perdía el río a cada segundo. Continuó a toda velocidad, con el lecho tan profundo debido a su ritmo extenuante que Ash tendría que preocuparse seriamente si se caía. Tal vez los Pokémon que una vez vivieron aquí no fueron simplemente expulsados por los cazadores de Meowth. Rook chillaba desconfiado hacia el agua y Ash hizo todo lo posible por alejar al tipo oscuro del borde, con sus espadas ya resbaladizas por la niebla. No ayudó que Kanto finalmente se hubiera puesto las pilas y empezara a enfriarse, y estar tan cerca de un río tan tumultuoso había bajado la temperatura al menos 5 grados. Ash apretó los brazos contra los costados. Solo tendrían que caminar por la ladera durante unas horas hasta encontrar la primera curva, y este sería un excelente lugar para conseguir agua. Rook acudió a su lado cuando se tocó la cicatriz en la mente, con sus ojos dorados brillando. Vamos, amigo. Vámonos. Rook chilló e inmediatamente trotó tras él, rozando sus espadas de vez en cuando. El río proporcionaba un ruido de fondo interminable y el bosque seguía siendo hermoso, más aún cuando no estaba domado por la liga. Había extrañado esto en Ciudad Azafrán. Lo hiciste muy bien, Rook, dijo Ash, mirando al peón. Contra Zoroark. No habríamos podido ganar sin ti. Pudo sentir la presencia del tipo oscuro en su mente iluminarse. XXX. Para cuando llegaron a la primera curva, Ash estaba cansado, tenía frío y deseaba haber decidido seguir en la ruta hasta la hora de entrenar. Era increíble cómo viajar rápido perdía su atractivo cuando no se trataba solo de simples paseos por un sendero cálido rodeado de hermosos bosques. Le duelen los pies. Pero la curva era increíble a su manera, diferente de la fuerza que el Kyome irradiaba en sus tramos regulares. Su formación era simple. El río originalmente era una línea estrecha y sinuosa sobre Kanto, pero a medida que su corriente aumentaba y llevaba más agua, simplemente atravesó el lugar donde antes había una curva. Así, el río continuó recto, mientras que su curva se volvió mucho más tranquila al rellenarse. Una enorme y extensa extensión azul se extendía a través de ella, con pequeñas ondas desnudas moviéndose sobre su superficie a solo unos metros de los rápidos del tramo principal del río. Ash se sintió cómodo acercándose, contemplando las profundidades. El agua estaba tan oscura que no podía ver nada más allá de las siluetas sombreadas de las rocas y la tierra cerca de la orilla. Rook chilló de nuevo, hurgando en el lecho del río. Se mantuvo sorprendentemente bien bajo el ataque, probablemente hecho en su mayor parte de arcilla. Ash recorrió el perímetro de la curva y, aunque el bosque se apretaba mucho más aquí que en ningún otro lugar, aún había mucho espacio para que su equipo entrenara si se dispersaban. No era su hora habitual de salida, un poco antes que antes, pero a Ash le pareció bien ir con calma hoy y extenderse más. También quería mucho que Scorch saliera a combatir el frío del río. Su equipo apareció entre destellos rojos, y Ash apuntó lo mejor que pudo para mantenerlos a pocos metros de distancia. No había mucho espacio libre. Incluso con Rook cortando alegremente la base de cada planta que encontraba, las zarzas eran terribles. Ridon rugió, encogiendo sus enormes hombros mientras miraba a su alrededor. Entrecerró los ojos al ver el agua, el cuerno crujiendo con algunas chispas de más. Scorch parecía igualmente molesto. Uai desapareció entre las sombras del bosque casi al instante. Solo se veían un par de ojos rojos como la sangre, y Karma se alejó con cuidado. El aura del fantasma se había fortalecido recientemente, lo cual era la única señal que Ash podía buscar según su evolución, pero intentaba no hacerse muchas ilusiones. Los fantasmas tardaban muchísimo en evolucionar. Bulbasaur le gruñó, molesto porque la habían mantenido en su Pokébola, a pesar de que se lo había explicado, pero se acercó a White y se tumbó bajo un rayo de sol particularmente brillante. Ella ignoró cuando él le dio un golpecito en la cabeza con el nudillo de una garra afilada, lo cual fue un gran avance. Ash sostuvo su última Pokébola, haciendo una mueca, antes de hacer clic para liberarla. Tide se formó con un ladrido profundo, un ladrido mucho más profundo del que Ash recordaba, en realidad, y golpeó sus aletas contra el suelo. Pelaje azul pálido, vientre color crema, bigotes blancos, ojos marrón oscuro. Miró a sus compañeros un instante antes de posar la mirada en Ash. Inmediatamente se lanzó hacia adelante y se golpeó la cabeza contra el muslo de Ash, con el aliento llenándole todo el cuerpo de carne de pato. Ash se inclinó y abrazó al Pokémon de hielo lo mejor que pudo, rodeándole el cuello con los brazos. Lo siento, amigo. Pero ya has vuelto. No tendrás que volver a irte nunca más. El resonante ladrido de Tide tenía un matiz de tranquilidad que Ash no quería volver a oír nunca más.
Se enderezó, manteniendo una mano extendida sobre la cabeza de Tide. El Sealeo se inclinó hacia el contacto. Haremos algunos ejercicios de movimiento hasta que lleguemos a Cerulean, pero lo haremos con calma después de todo. Podía sentir un leve alivio en los colores de Karma. Les daré algunas ideas para esta noche, pero trabajaré con Tide los próximos días, así que hagan lo mejor que puedan. La marea ladraba y retrocedía mientras Ash recorría el río asignando tareas, moviendo sus bigotes con curiosidad. Todos los compañeros se acercaron a él, hablándole en su lengua materna, y Ash sonrió ante el gesto. Aunque el Sealeo podía irritarlos fácilmente con su aguerrido espíritu de lucha, era parte del equipo. La Pokébola de Scorch quemó una miríada de verdes mientras giraba, y la MT importó toda la información necesaria a su mente. No podría practicar mucho esa noche, con el sol poniente, pero tan solo experimentar con el nuevo tipo de energía que ahora sentía en su interior sería muy necesario. Cuando la soltó, ella revoloteó con curiosidad, flexionando las colas con una mirada extraña. El rayo solar sería la ventaja que necesitaba para ganar sus combates. White parecía fascinado por el concepto de maldición. Introducir una parte de su esencia en su oponente y atacarlo desde dentro era precisamente su estilo de combate. Sería más fácil cuando evolucionara un Gengar, capaz de disolverse con la increíblemente difícil táctica conocida como miasma, pero por ahora sus manos le bastarían. De inmediato desapareció entre las sombras del bosque. El karma tomó más tiempo. Ash estaba fascinado por cómo se había desarrollado su batalla con Sabrina en persona, en lugar de solo por el concepto, forzando esa conexión entre ella y Alakazam. Aunque sus colores se habían teñido de verde con preocupación, parecía igual de emocionada ante la idea de algo que él llamaba tentativamente fusión. Si pudiera alcanzar e influir en la mente de su oponente con sus propios poderes, la batalla estaría prácticamente terminada. El rayo de señal también se añadió a la mezcla, aunque en menor medida. Rook se comportó como siempre cuando Ash le explicó los fundamentos de Cabeza de Hierro, aunque vio un destello en sus ojos dorados al ver las combinaciones de ataque y garra furiosa. Ataque era relativamente simple. Combinar una carga con una onda de trueno para aumentar la probabilidad de éxito, pero garra furiosa era difícil. Las energías de tipo bicho y oscuro no se podían combinar, ya que se repelían, pero Rook podría aprender con el tiempo a usar una de sus espadas como cortador furioso y la otra como tajo nocturno, para una serie de ataques que abrumarían a su oponente. Había un método. Varias energías en un ataque atravesarían la armadura del oponente más rápido, pero Ash también quería que intentara dominar un estilo de combate más estratégico, más allá de correr y apuñalar. El peón corrió alegremente para comenzar de inmediato. Ridon estaba consiguiendo algo diferente. Cierto, Ash quería que trabajara en la estructura de cúpula de la expansión, perfeccionando su movimiento con la velocidad suficiente para dejarle espacios para atacar, pero dejando a su oponente sin posibilidades, pero después de 6 meses, por fin había llegado el momento. Las palabras de Surge habían tocado la fibra sensible y Ash sabía que Ridon había sido increíblemente paciente hasta el momento, pero ahora por fin estaban listos. Terremoto era increíblemente peligroso, el movimiento de tipo tierra más poderoso que existía. Ridon no podía simplemente lanzarlo sin consecuencias, pero una vez que lo aprendiera, el movimiento sería completamente devastador. Empezaban despacio, simplemente transfiriendo el poder de la tierra hacia abajo en lugar de hacia arriba y manteniendo la energía contenida, pero era un comienzo. Los ojos de Ridon ardían de un rojo puro mientras Ash se lo contaba. Karma levitó cuidadosamente al tipo tierra a través del río hasta el otro lado de la curva, con el brillo derritiéndose por el esfuerzo, pero Ash quería que estuviera lo más lejos posible del equipo cuando empezó a entrenarlo. Ridon asintió, una simple mancha gris desde tan lejos, y se adentró en el bosque para evitar el colapso del río. Terremoto. Tide ladró, golpeando su cola contra el suelo mientras Ash se giraba hacia él. 2 semanas habían sido una gran diferencia, la verdad. Al recordar cada detalle del Sealeo, no lo encontraba tan grande. Parecía haber engordado unos 15 kilos desde la última vez que Ash lo vio, y sus bigotes se extendían hasta cubrirle casi toda la cara. Sus 2 colmillos, normalmente apenas visibles tras su boca, brillaban a la luz. Ash tenía una esperanza algo más que cautelosa, pero la ignoró. No tenía sentido intentar convencer a Tide de algo cuando solo necesitaba colaborar con su amigo. Tengo buenas noticias, dijo, tamborileando con los dedos en el muslo. Vamos a Ciudad Celeste, que se centra en los Pokémon de tipo agua, y allí nos harán una prueba las hermanas. Cuando Psicorrigio ganemos, podré llevar conmigo todos los Pokémon que pueda controlar.
Eso significa que no tendré que volver a enviar a nadie. Los ojos de Tide se iluminaron, con un brillo profundo y marrón. Volvió a ladrar, un sonido casi conmocionante, y golpeó la cola contra el suelo con tanta fuerza que la hundió. Emocionado. La misma emoción que lo había embargado cuando Ash lo vio por primera vez en Vermilion. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Entonces veamos qué puedes hacer para que podamos ganar esto. El Sealeo aulló. La sonrisa de Ash se ensanchó mientras pensaba, recordando mentalmente todas las estrategias que había ideado para Tide. Te pedí que trabajaras en el anillo acuático, ¿verdad? El Pokémon tipo hielo asintió. Y. Hacer témpanos de hielo. Bien. Muéstrame lo que sabes hacer. Tide giró de inmediato y se abalanzó sobre el recodo del río, con su pelaje resbaladizo demasiado oscuro para mimetizarse por completo. Era un Pokémon de aguas profundas, una subsección glaciar. Los ríos no eran para él. Pero sería suficiente por ahora. Ash vio su forma borrosa dar vueltas varias veces, estirando los músculos dentro de una Pokébola firmemente enrollada y explorando el espacio con el que tenía que trabajar. Siempre era fascinante ver nadar a Tide. Cuando estaba en tierra firme era irrevocablemente torpe, obligado a usar nieve polvo solo para desplazarse, pero en el agua su enorme cola y aletas finalmente podían ponerse a trabajar. Se deslizó por el espacio mayormente poco profundo durante un minuto antes de volver a la superficie, con los bigotes moviéndose. Simplemente pareció mirar fijamente a Ash antes de que, abruptamente, el agua comenzara a moverse. Al principio fue lento. Se acercó unos centímetros, haciendo que pareciera que se sumergía de nuevo, pero al poco tiempo el agua se arqueó en elegantes corrientes, envolviéndolo. Círculos y anillos lo rodeaban, acercándolo constantemente, dejándolo como una figura vaga y turbia más allá del azul. Nadó más alto, el agua lo seguía, haciendo que pareciera que el río había desarrollado una joroba en el centro. Su cola era la única parte de él que estaba por debajo de la superficie del agua. Ash silbó. El Aqua Ring era un movimiento defensivo que permitía al Pokémon no manipular el agua, sino simplemente invocarla como una segunda capa de protección. Tide lo había captado mucho más rápido y con un mayor nivel de control del que Ash habría imaginado. ¿Lo habrían notado los guiarados del profesor Oak? Eso podría haber ayudado. Silbó con todas sus fuerzas, agitando el brazo, y aún así, Tide tardó casi un minuto en comprender la orden más allá del agua y dispersar el Aqua Ring. El agua volvió a bajar inmediatamente, formando pequeñas olas que se alejaban de su cuerpo. Tide ladró y nadó de vuelta a la superficie, apoyando las aletas en tierra con la cola aún colgando. Fue increíble. ¿Cómo lo aprendiste tan rápido? El Sealeo volvió a ladrar, moviendo sus bigotes. Voy a hacerte equipo con los guiarados del profesor Oak más a menudo, bromeó Ash, acercándose. Eso funcionó de maravilla. Tide resopló. Muéstrame un témpano de hielo. Los ojos marrones de Tide brillaron al oír eso, y su garganta ya empezaba a brillar con un blanco pálido. Ash se alejó a toda prisa de la orilla mientras la temperatura descendía unos grados más. Tide se impulsó hacia la orilla y se enfrentó al centro del meandro, con la energía crepitando entre sus bigotes. En un segundo, preparó el terreno y escupió un rayo de hielo hacia el agua. Se congeló al instante. Nació una enorme extensión de hielo, irregular y de un blanco puro, y Tide apenas había terminado. Lanzó dos más, rodeando el hielo para cubrir todos los lados, y en menos de un minuto tenía un témpano que ocupaba casi un tercio del meandro del río. Tide se sumergió para impulsarse y logró lanzarse, ladrando alegremente sobre su creación. Ash parpadeó. Era impresionante. Había una razón por la que la línea esférica tenía hielo primero en su tipo, en lugar de agua, y claramente una plataforma estable. Si hubiera habido más agua disponible, Ash supuso que podría haberla hecho más gruesa, incluso con solo el peso de Tide, se hundía unos centímetros por debajo de la superficie de la curva, pero la mera utilidad de una placa de hielo en un campo de agua era imposible de ignorar. Rodeó la curva, intentando calcular su grosor. Quizás de 60 centímetros, unos 6 metros de ancho, y eso fue gracias a 3 rayos de hielo de carga corta. De repente recordó la existencia de Blizzard y sintió que su emoción aumentaba aún más. «Es fantástico», gritó, mientras Tide se levantaba de su témpano de hielo. «¿Qué tan grande puedes hacerlo con un solo rayo de hielo?» Tide ladeó la cabeza, con la garganta brillando con el mismo brillo blanco pálido. Escupió otro hacia un tramo de agua relativamente clara. El hielo crujió hacia afuera, extendiéndose de inmediato, y terminó con unos 2 metros de ancho. La temperatura bajó constantemente.
Ash lo miró fijamente, con la mente dando vueltas. Tide podía crear plataformas lo suficientemente grandes, como las del gimnasio cerúleo, como para permitirle luchar y retirarse con facilidad. Para otros tipos de agua, tendría que recurrir a la recolección subacuática y crear muros de hielo para bloquear su paso, pero esto le daría la ventaja que, Ash hizo una pausa. Se acercó, con los pies justo sobre la orilla. Marea, ¿puedes volver al agua? Él se aleó y se deslizó de vuelta al río, haciendo que el témpano se balanceara sin su peso. Allí flotaba, rodeado de agua. Hecho de agua. Tide se acercó a él, con la cabeza por encima de la superficie. Ahora usa el aquaring, pero intenta atraer el agua alrededor del témpano. O el agua dentro de él. Tide movió los bigotes, pero no dijo nada. Se dio la vuelta para observar el témpano de hielo más grande. El agua ondulaba frente a él, un pálido brillo emanaba de sus ojos, y griega. Lentamente, el enorme trozo de hielo empezó a desplazarse hacia él. El agua de sus bordes formaba espuma, salpicando el hielo e intentando empujarlo, pero se movía. Tide mantuvo el anillo de agua, cubriéndose cada vez más de agua a medida que burbujeaba a su alrededor, hasta que el borde del témpano le golpeó en el costado. Lo soltó y se giró hacia Ash, con un ladrido interrogativo llenando el aire. Ash sonreía, con la mente a 1000 por hora. Tropezó en la curva para detenerse frente a un lugar relativamente despejado, con Tide nadando a su lado. Bien. Ahora quiero que agarres el témpano más pequeño y tires con todas tus fuerzas. No te preocupes por nada más. Tide, con una leve preocupación en la mirada, nadó de regreso, observando el témpano de hielo, mucho más pequeño. Una ola de agua se extendió rápidamente al activar el anillo acuático, usando todo su control para concentrarlo en esa pequeña bolsa de agua. El témpano estalló. El Sealeo desapareció bajo la superficie un instante antes de que el hielo le golpeara la cabeza, desactivando el anillo acuático. El impulso impulsó el témpano, que explotó contra el lecho del río. El hielo se rompió como un cristal, obligando a Ash a retroceder rápidamente para evitar ser golpeado. Pasó un momento en el que todos los compañeros miraban el agua con incredulidad mientras Tide asomaba la cabeza con los ojos abiertos. A Ash le dolía la cara de lo amplia que era su sonrisa. Tide no podía simplemente lanzar témpanos de hielo a sus oponentes, pero era increíblemente rápido en el agua. Si lograba ponerse detrás de ellos y tirar con suficiente fuerza antes de alejarse nadando, el impulso haría el resto. Quizás incluso podría hacerlo bajo el agua, creando muros de hielo y arrasándolos para devastar a sus oponentes desde todos los ángulos. Oh, sí. Podemos trabajar con esto. La marea ladró. XXX. Ash caminó obedientemente por el borde del recodo del río, devolviendo al agua los trozos de hielo tirados para que no saturaran el suelo al derretirse. Combinar el anillo acuático y el rayo de hielo, necesitaba un nombre para ello, con el golpe corporal fue una táctica eficiente, aunque terriblemente caótica. Scorch exhaló unas llamas sobre el río, calentándolo a la temperatura que tenía antes de que múltiples témpanos de hielo gigantescos dominaran su superficie. Tide seguía nadando alegremente, a veces parecía lanzar débiles pistolas de agua a los 9 cuentos, pero nunca la desafió del todo. Por el brillo extrasensorial que le brillaban los ojos a Scorch mientras calentaba el agua, ella tampoco apuntaba a nada. El resto de sus Pokémon holgazaneaban alrededor del agujero donde Ridon comía, listos para encender una fogata antes de acostarse. No había sido un día de entrenamiento especialmente difícil, sobre todo después de las 2 semanas de distorsión de Glarion, pero disfrutaban de la sensación de no hacer nada. Incluso Bulbasaur había encontrado un sitio cerca de la futura fogata, aunque normalmente la evitaba como la peste. Wire la llamaba cada pocos minutos para que inspeccionara una nueva planta, aunque a ella no parecía importarle. Era extraño sin Gale, sin una envergadura enorme que diera sombra ni ojos negros mirándolo fijamente desde una posición lo suficientemente alta. Ash necesitaba pasar la prueba del límite de carga. No soportaba tener que entregar constantemente a algunos miembros de su equipo. Scorch finalmente desistió de golpear a Tide y trotó de vuelta al grupo, acurrucándose en el agujero que Ridon le había proporcionado y activando el fuego relámpago. Una cálida luz amarilla danzaba por el claro, creando ondas sobre el recodo del río. Ash terminó de deshacer el hielo y se dirigió al fuego. Se quitó los guantes y se desenrolló la camisa que había usado como bufanda improvisada del cuello. Esperaba que Cerulean tuviera provisiones decentes para el invierno. El engañoso calor de la ciudad de Saffron lo había engañado para no comprarlo todo aún. Tampoco ayudaba que estuviera entrenando a un tipo hielo.
Bulbasaur gruñó cuando la flor que había estado inspeccionando la apuñaló con una espina oculta, entrecerrando los ojos y alejándose. White arrojó la planta lo más lejos posible del bosque antes de regresar al fuego, con las espinas redondeadas y mucho más suaves de lo normal. De hecho, ahora tenía una cantidad semirealista de colmillos en la boca. Rook estaba sentado con la espalda apoyada en un árbol muy rayado, rodeado de múltiples piedras de afilar. No era como si pudiera levantarlas, así que usó sus garras para asegurarlas antes de pasar las espadas por encima, probando el filo con cada pocos golpes en su casco. Eso explicaba, al menos, los numerosos arañazos que cubrían su armadura, aunque Ash dudaba que pudiera convencer al peón de que revisara el filo en algún lugar que no le hiciera daño. Karma aprovechó un impulso de gravedad y dejó caer un montón de hojas sobre los hombros de Ash desde el árbol que tenía encima, con colores brillantes. Él resopló y le lanzó gotas de agua. Ella se había recuperado muchísimo después de entrenar con Sabrina, recuperando la personalidad traviesa que él conocía. Un entrenamiento demasiado intensivo era un problema para los psíquicos, ya que tendían a perder las emociones ante el poder, pero ella parecía haberse recuperado con una rapidez notable. Intentaba que su carga de trabajo fuera ligera durante los próximos días. La fusión era un concepto relativamente sencillo de aprender, aunque no de ejecutar, y podía percibir la energía de los insectos a través de Rook en lugar de esforzarse sola. Aún recordaba la mirada vacía del alakazam del profesor Oak. Ridon retumbó, extendiendo los brazos, y cayó como un árbol al suelo. Bulbasaur gruñó al ver cómo la tierra temblaba bajo su corpulencia. Aún no podía tumbarse con facilidad. La armadura alrededor de sus rodillas no tenía roturas fáciles que le permitieran agacharse, pero una vez en el suelo, se sintió bien. Ridon rodó hasta quedar boca abajo, con la cola enroscada contra su costado, y casi al instante se durmió. Ash se rió, dándole una palmadita en la cabeza a su inicial. Aunque Ridon no había mencionado mucho sobre el entrenamiento de ese día, el suelo había estado temblando incluso desde el otro lado del río. Scorch comió perezosamente el palo que le ofreció, y las llamas se intensificaron temporalmente. Ash continuó alimentándola mientras el resto de su equipo se dormía, incluso Rook se acurrucó contra su árbol. Su fogonazo se redujo a meras brasas cuando finalmente se desmayó, con el suelo carbonizado a su alrededor. Le dio otra palmadita a Ridon detrás del cuerno, se cubrió con la manta y se durmió rodeado de su equipo. XXX despertó y un naranja ardía. Fuego, cerca. Le dolía el pecho. Ash se pasó una mano por delante. Nada más que calor, jaula, acero. Frío bajo él. Cerró los ojos con fuerza, ahogando la voz de Charizard. Se clavó las uñas en la frente. Hacía siglos que no soñaba con eso, desde las cataratas Toho. ¿Por qué ahora? Ash abrió los ojos con cautela. Era solo Scorch, acurrucada en la hoguera, con la cola sobre el hocico y las brasas chisporroteando perezosamente contra su pelaje. Se obligó a mirarlas como si fueran a hacer desaparecer su sueño. No fue así. Agarrando el borde de su manta, rodeó la hoguera lentamente, dirigiéndose hacia la masa acurrucada a su lado. Ridon se había movido mientras dormía, medio de lado, y Ash se había colado en la grieta entre su cola y su pecho. Su queratina de piedra estaba fría al tacto, suave. Cerró los ojos e intentó concentrarse en algo más. XXX. En Ciudad Cerule había mucha más gente viajando allí. Ash había regresado a la Ruta 5 una semana después de haberla dejado, dado que el Kyome tomó un giro brusco hacia el desierto en ese punto, y después de un momento verdaderamente agradable abriéndose paso a través de la maleza a través de Rook, había logrado encontrar su camino de regreso a un camino construido por la Liga. Solo para encontrar gente. La mayoría ni siquiera eran entrenadores, solo gente normal que caminaba en lo que supuso eran grupos familiares. Normalmente, al menos una persona del grupo tenía una Pokébola, muy necesaria al salir de la protección de una ciudad, pero ni siquiera miraban a su propio equipo, y mucho menos lo desafiaban. Tras el séptimo grupo, la mitad de los cuales tenían varios niños pequeños, Bulbasaur prácticamente exigió que la llamaran. Como una de las raras iniciales de Kanto, la gente no podía evitar mirarla fijamente. Los niños tiraban del brazo de sus padres para que la acariciaran. Los padres, sabiamente, vieron los furiosos ojos carmesí de Bulbasaur y siguieron caminando. White se quedó afuera, disuelto por completo en la sombra de Ash, y Ridon avanzaba pesadamente a su lado. Scorch se había agotado el día anterior intentando crear otros Pokémon con sus ilusiones de fuego, progreso lento, y ni Tiden ni Karma disfrutaban mucho viajando.
Rook se alejó trotando al otro lado de Ridon, cortando de vez en cuando cualquier rama que considerara demasiado larga. Pero había tanta gente. Ash no se atrevió a pedir una batalla cuando ya no podía determinar los niveles de experiencia, todos se vestían con una sorpresiva grandeza, pero no tenía ni idea de lo que estaba pasando y no se sentía cómodo para preguntar. Todas las rutas de la liga eran seguras para viajar, y no era como si la gente estuviera encerrada en su ciudad natal, pero era muy raro que la gente viajara en semejante cantidad. Habría sospechado mucho más de no ser por la felicidad que parecían tener tantas personas. Finalmente lo entendió cuando llegó a Cerulean. La ciudad estaba vestida como si tuviera un lugar al que ir. Incluso en las afueras, enormes serpentinas de un blanco puro colgaban entre las casas. Ninguna era igual a otra. Cada una parecía estar hecha de todas las telas imaginables. Ash sintió que los pensamientos de White se llenaban de interés. Ahora tenía sentido. El día de bienvenida del primero, la festividad anual para dar la bienvenida al invierno, por muy suave que fuera Encanto. Revisó su Pokédex rápidamente. Se había perdido el primer día, que había sido ayer, pero el festival siempre era una celebración de 3 días. Se preguntó ociosamente por qué no se llamaban días de bienvenida. La gente desmontaba estructuras de ramas y tablas que imitaban copos de nieve, adornadas con aún más trozos de tela blanca. Ash pasó junto a una casa adornada con brillantes luces blancas, todas con la forma de otro copo de nieve. Algunas eran casi la mitad del tamaño de la casa. Cada festividad de bienvenida duró 3 días, celebrando un aspecto diferente del tema. La primera fue para el invierno, con nieve, hielo y ventiscas. Hoy se celebró el hielo. Algo crujió bajo sus pies. Bajó la mirada justo a tiempo para ver cómo una explosión de poder psíquico le arrancaba tiras de papel blanco de la suela de las botas Siseo Bright y las lanzaba hacia un lado del camino. Un oso dorado con aspecto aburrido retorcía las garras, con un brillo gema, y retiraban montones y montones de confeti blanco que Ash ni siquiera había notado. Parecía no importarle la enorme cantidad de energía psíquica que desprendía. Un alegre gruñón estaba sentado a su lado, quemando todo el confeti que le ponían. Ash se rió. A Arceus le encantaban los Pokémon. Ciudad Celeste revitalizó el festival. Todos los negocios cerraron durante esos 3 días, las clases terminaron y casi no había nadie fuera de las calles. Grupos de familias se reunieron, trabajando juntas para colocar o hacer nuevas decoraciones para la celebración de esa noche, todas de color azul pálido. Se preguntó cuál sería el color de la ventisca. Esto no se parecía en nada a Pueblo Paleta. Cada día festivo de bienvenida, él y su madre iban a la plaza central y entregaban su ofrenda, junto con un montón de las de los demás. Para el primero, era sencillo. Un conjunto de ramas atadas formando un copo de nieve y congeladas. A la mañana siguiente, todas habían desaparecido. Ash recordó su devastación al enterarse de que era el profesor Oak quien las limpiaba, en lugar de una leyenda de verdad, quien se llevaba sus ofrendas. Pero eso era todo. Una oración cada noche, y al tercer día, un simple montón de ramas y hielo. Ciudad Cerulea explotó de acción. A Ash le recordó fácilmente a Celadón mientras se dirigía con dificultad al centro Pokémon, aunque tenía una enorme tela sobre el techo, para comer algo antes de ir al gimnasio. No había forma de que esperara a más tarde, por si las hermanas estaban ocupadas con el festival en lugar de con su examen. La enfermera Joy no estaba. El mostrador estaba atendido por una sustituta de aspecto demacrado, y Ash se abrió paso entre los entrenadores que hablaban a gritos hacia el fondo del local. El almuerzo seguía en marcha, a duras penas, y logró pillar un sándwich con buena pinta y retirarse. La mujer tras el mostrador le dio una llave, último piso, maravilloso. Y subió corriendo a dejar sus cosas. Demasiada gente. La habitación era bastante agradable, para cualquiera, pero los ríos no eran nada cómodos para dormir y el colchón parecía celestial. Ash rebuscó en su bolso, metiendo la mano en su bolsillo seguro, y sacó el papelito. Alisando un doblez en la esquina superior, lo volvió a leer. Confirmación de que podía hacer la prueba. Exhaló una vez, pasó los dedos sobre sus pokebolas y salió de su habitación. White tuvo que aferrarse a su sombra mientras avanzaban, siseando furiosamente a cada paso sobre su rostro o sus espinas, y la multitud era aún más densa alrededor del gimnasio. Ash pudo ver numerosos puestos alineados en las calles, construcciones improvisadas de madera pintadas de todos los tonos de blanco y azul. La gente se afanaba tras ellos, preparándose para esa noche. Esperaba haber terminado su prueba para cuando comenzara el festival. Sin duda, se veía interesante.
Ash hizo una mueca cuando alguien intentó desalojarle los riñones con el codo y se abrió paso con más fuerza entre la multitud, agachándose y agitando las extremidades. Tener 11 años le ayudaba en algunos casos. El periódico estaba en su bolsillo y lo cubría con una mano en todo momento, aunque le hacía perder el equilibrio. Cuando por fin llegó a la puerta, vio a 2 guardias a cada lado, con los brazos cruzados y el rostro sombrío. Creyó reconocer a una como la recepcionista de la última vez y se dirigió hacia ella. La multitud parecía apiñada justo enfrente del gimnasio. Tal vez las hermanas habían dado un espectáculo para el festival. La mujer lo miró fijamente, indiferente. Nada de retos de gimnasio durante el festival. Lo sé, dijo, haciendo ademán de buscar en su bolsillo antes de pensárselo mejor. Tengo una prueba programada con las hermanas. Para Ash Ketchum. Abrió la boca antes de detenerse y se giró hacia su compañero. Susurraron algo antes de que su compañero saliera, devolviéndole el gesto al suelo. Ash lo esquivó justo cuando la mujer entreabrió la puerta, indicándole rápidamente que avanzara. Buena suerte, dijo, cerrando la puerta con la misma rapidez tras él. Ash exhaló. Vaya, odiaba las multitudes. Y miró a su alrededor. La entrada había cambiado un poco. El pequeño jardín que había estado afuera había sido traído al interior. Sus ojos se abrieron de par en par al ver una planta en particular, empujada hacia el fondo en una maceta gris. ¿Eran semillas de sanguijuela plantadas? Las largas enredaderas que brotaban de la tierra ciertamente parecían sugerirlo. El mostrador estaba vacío, así que avanzó, intentando recordar qué había hecho la última vez que estuvo allí. El cloro le llenó la nariz. Había una puerta al fondo, una que probablemente daba a la piscina. Ash se encogió de hombros y se dirigió hacia ella, con los dedos aún abiertos sobre la carta de confirmación. Podía oír el chapoteo del agua al otro lado. La puerta no estaba cerrada con llave y se abrió fácilmente. Las hermanas estaban todas allí, sentadas juntas al borde de la piscina con las piernas colgando. La conversación que estuvieran teniendo se apagó en cuanto él entró, volviéndose de inmediato hacia él. Entonces, los ojos de Daisy se iluminaron y se puso de pie de un salto, con una amplia sonrisa en el rostro. Ash. Parpadeó. No esperaba precisamente que lo recordaran antes de asentir. Las demás hermanas también se levantaron, se sacudieron el agua de las piernas y caminaron hacia él. Daisy estaba delante, todavía sonriendo. Recibimos el mensaje de Sabrina. ¿Estás aquí para la prueba del límite deporte? Ah, eso tenía más sentido. Asintió de nuevo, sacando el periódico. Daisy se secó la mano en la camisa y lo leyó rápidamente, asintiendo, antes de llegar a cierta parte. Sus ojos se abrieron de par en par. Como si hubieran recibido una señal, Violet y Lily se acercaron a leerlo, con las caras iluminadas. Gladión. Sus mejillas, por alguna razón, se pusieron rojas. ¿Estuvo en Saffron? Preguntó Lily con ojos brillantes. Su voz era muy aguda. ¿Estaba con alguien? Ash parpadeó. Sí, viajaba con Surge. Ambos ayudaban a Sabrina. Las tres fruncieron el ceño, prácticamente al unísono. Daisy negó con la cabeza, forzando a su expresión a sonreír ampliamente, y les dio un codazo a sus hermanas. Gracias, Ash. Lo conocimos cuando llegó a Canto y nos gusta ver cómo está. Su rubor no disminuía. Así que... Tu prueba de límite de carga. Es bastante simple. Ash se animó. Para eso estaba allí. Violet se retiró para seguir hablando con Lily, en voz baja. Yo me encargaré del examen, como la hermana más fuerte, explicó Daisy. La primera parte es un examen escrito, dividido en 2 partes. Una es la explicación del cuidado de tus Pokémon actuales, tus ingresos promedio como entrenador, tus estrategias de entrenamiento, etc. Asegurarse de que los cuidas bien. La siguiente es una prueba básica sobre el cuidado de la mayoría de los Pokémon Índigo y algunos de los inmigrantes más comunes, para ver si puedes cuidarlos. Es bastante simple. Creo que solo hemos tenido 1 o 2 personas que han reprobado el examen escrito. Su sonrisa se agudizó. La segunda mitad, sin embargo, es una batalla, y no una normal. Te enfrentarás a un miembro de mi verdadero equipo y haré cambios para intentar que te encuentres lo más lejos posible. Ese es el factor decisivo para que te eliminen el límite de carga. Ash sonrió de la misma manera. Podía hacer exámenes escritos sin parar, cediendo con la información que leía en su Pokédex cada noche, pero en las batallas era donde brillaba. Daisy había sido un monstruo la última vez que se enfrentaron, pero él se había vuelto más fuerte. Mucho más fuerte.
Se enderezó y juntó las manos, manteniendo el papel de confirmación bajo el brazo. Muy bien. Te acompañaré a la habitación. Ya tenemos todo preparado, así que puedes empezar. Pero tendré que llevarte tu Pokédex. Él asintió, siguiéndola mientras ella caminaba hacia el fondo del campo de batalla. Golpeando el suelo tras él, recibió un suspiro siseante de aceptación al recordar a Wright, acelerando para mantenerse a la par de Daisy. Tenía piernas sorprendentemente largas. Y aquí está. Dijo, abriendo el brazo. Parecía un trastero reutilizado, con estantes vacíos a lo largo de las paredes. Una mesa plegable estaba en el centro, con una pila de papeles encima. Nos estamos preparando para el festival aquí mismo, así que no duden en salir si tienen alguna pregunta. Mucha suerte. Ash asintió, sin dejar de sonreír, y cerró la puerta cuando ella se fue. Golpeando con sus pokebolas, se sentó en la incómoda silla de plástico, hojeando los papeles. Quizás una docena en total, todos con una fuente decente. Un lápiz salió rodando de debajo del último papel, y lo agarró antes de que se saliera del borde. ¿Qué especie es tu starter? Bueno, al menos eso lo sabía. XXX. Sintiéndose, de alguna manera, aún más animado que cuando llegó para el examen, Ash revisó 3 veces su última respuesta y las reordenó. Le había ido bastante bien, aunque las exigencias dietéticas de Hinks lo habían descolocado, y se sentía bastante seguro. Su memorización, aunque no al nivel de Leaf, siempre había sido buena. Las hermanas estaban prácticamente en la misma zona que antes, aunque el pelo de Violet lucía una cola mojada y Lily leía de una hoja de papel plastificado. Daisy sonrió al verlo reaparecer, estirando las manos sobre la cabeza. Genial. Lily, ¿puedes enviarlas? Lily gimió, pero asintió, recogiéndose el pelo rosa tras los hombros. Ash se los entregó, dándole vueltas a cada pregunta que se le había ocurrido. Lily tarareó distraídamente mientras se alejaba, hojeándolos. Daisy juntó las manos, revelando una pokebola entre sus palmas ahuecadas. Bien. ¿Listos para la batalla? Ash sonrió, recorriendo con los dedos a su equipo, solo para detenerse. Violet no daba señales de salir de la piscina. Sus piernas aún colgaban en el papel. No percibía ningún tipo de poder psíquico en la sala, tan necesario para las grandes batallas, ni una oleada de barberas lista para proteger a los entrenadores. Frunció el ceño. Y sí, no estamos luchando aquí. Le dedicó una sonrisa. Eso no te pondría a prueba, ¿verdad? La prueba deporte no consiste en lanzarte contra el dragonite de lance, sino en ver qué haces ante un desafío único. Así que sígueme. Echó una mirada distraída hacia la puerta, frunciendo el ceño. Pero por la puerta trasera. Hoy hay muchísima gente. Ash trotó para seguirla, recuperando su Pokédex. ¿Por qué se reúnen aquí? Se encogió de hombros. Bueno, somos el centro de Cerulean y todo eso, pero creo que están muy emocionados por el espectáculo. Es el turno de Violet, y desde que Idrus evolucionó, todos están entusiasmados. Un programa de Pokémon, entonces. Perderse un programa de las hermanas sensacionales sería un error terrible, más aún ahora que sabía que había Pokémon involucrados. Dudaba que fuera como uno de sus programas habituales, que a menudo incluían rutinas de saltos sincronizados con sus Pokémon, ya que era imposible que cupieran a toda Ciudad Celeste en su gimnasio. Daisy se escabulló por una puerta estrecha en la parte trasera y lo condujo por un pasillo que serpenteaba por la parte trasera del campo de batalla, disparándoles en un callejón. Frunció el ceño y apartó de una patada una vieja caja de cartón. Vaya. Tenemos que limpiar esto. Hace tiempo que no usamos la entrada trasera. Hizo rodar la pokebola entre los dedos, frunciendo los labios. Le diré a Misty que lo haga. Ash tosió en su mano. Ella lo condujo hacia la derecha, saludando alegremente a quienes la saludaban. Con todos en las calles preparándose para el festival, parecía que esa era prácticamente toda la población de la ciudad, pero no la apartaron para conversar más allá del típico hola, Daisy. Ash se sintió un poco pequeño detrás de ella. Siguieron caminando durante lo que les pareció un tiempo extrañamente largo. Daisy no perdió el brío en ningún momento y Ash seguía dando saltos sobre sus talones, por lo que no perdía la energía, pero serpenteaban entre casas ocasionales, con indicios de la ruta 9 visibles a su derecha. Se preguntó si a ella le parecería bien que liberara a White para protegerla. A la mayoría de la gente no le gustaban los fantasmas gigantes. El azul brillaba ante ellos cuando Daisy finalmente redujo el paso y se dirigió hacia lo que solo podía llamar un muelle, pero no.
Ciudad Cerule no estaba técnicamente conectada con el mar, pero estaba a solo 1,5 kilómetros de los límites de la ciudad, así que la mayoría de la gente lo ignoraba. Enormes olas se levantaban a lo lejos, reducidas a inofensivas salpicaduras contra la extensa playa cuyo final Ash ni siquiera podía ver. La espuma del mar salpicaba la arena blanca, llenando su superficie de madera vieja y algas. No era la playa más prístina, pero podía ver una torre de salvavidas a lo lejos, así que era evidente que aún estaba en uso. Pero a un lado estaba la parte confusa. Un muelle, hecho de madera con la capa protectora más gruesa que Ash había visto jamás, se extendía solo para dividirse a unos 15 metros de la orilla. Formaba dos puntas, separadas aproximadamente por 30 metros, como un tenedor sin la sección central. Unas cuantas plataformas, que parecían del mismo material que el gimnasio de las hermanas, se balanceaban serenamente entre las puntas, reunidas en ambos extremos. Podía sentir un zumbido en la lengua. Las defensas de White silbaban ante la presencia de energía psíquica. Daisy abrió los brazos de par en par. Y aquí está el campo de batalla. Ash parpadeó antes de sonreír. Campos oceánicos. Había oído hablar de ellos, pero eran poco comunes, ya que solo los de tipo agua, hielo y volador podían luchar en ellos con éxito. Tenía sentido que una ciudad costera tuviera uno. La liga lo imitó con su campo de agua, pero los verdaderos campos oceánicos conllevaban muchos más peligros. Debía haber un psíquico increíblemente poderoso allí, tanto para proteger a los entrenadores como a los Pokémon que había dentro. Ya se habían registrado múltiples casos de Pokémon salvajes que se habían adentrado en la batalla. 1 contra 1, dijo, ya que supongo que no te especializas precisamente en Pokémon de campo océano. Tenemos un himno, no te preocupes. Puedes ir a por todas. Había una sorprendente chispa de desafío en sus ojos. Arceus sabe que lo haré. Ash tocó cada una de sus Pokébolas. Karma, Scorch, Rook y Ridon quedaron fuera de combate inmediatamente. Incluso con las plataformas, las batallas en el campo oceánico eran casi imposibles para un Pokémon terrestre. También albergaba serias dudas de que la pacífica lámina de material blanco pudiera soportar el peso de su enorme Pokémon inicial. White era una opción, pero moverse en el agua era infinitamente más agotador que en el aire. La Pokébola de Tyder provocó una descarga de frío en el brazo. «Estás a la izquierda», dijo ella, señalando con la cabeza. Él se dirigió hacia allí, pensando en estrategias. Era miembro del equipo de Daisy. Dewgong había cogido a 3 de sus Pokémon la última vez, y eso había sido hacía solo unos meses. Además, luchaba en su territorio. La sangre le latía con fuerza en los oídos. Esta sería una batalla para recordar. El muelle era increíblemente estable bajo sus pies, a pesar de las olas que lo azotaban implacablemente. Casi podía sentir el sabor a salmuera con su fuerza, el viento marino le azotaba el pelo y le hacía lagrimear los ojos con cada ráfaga, pero el frío no alteraba el latido de su corazón ni la emoción que corría por sus venas. Prueba de límite de carga. Hora de irse. Daisy levantó su Pokébola, a una distancia tal que solo pudo ver la silueta borrosa de su figura. Ash sintió que las protecciones psíquicas se activaban, reduciendo al instante el viento marino a una simple brisa en su rostro. La hermana dijo algo que murió en el espacio entre ellos. Lo saludó con la mano. No dudó en elegir a quién. Marea era su único Pokémon que se sentía cómodo en el mar. Mientras que Gale había evolucionado para ser un cazador oceánico, aún se refugiaba en tierra. Sea Leo rara vez, o nunca, abandonaba corrientes profundas y enormes témpanos de hielo. Y con su nueva técnica, bueno. Puede que no fuera el más fuerte del equipo de Ash, pero sin duda lo estaba consiguiendo. La marea golpeó el agua con un rugido, volviendo inmediatamente a la superficie. Ash pudo ver la euforia en sus ojos. Los ríos estaban bien, pero nada comparado con el agua salada. Gritó un desafío a través del océano. Daisy hizo un gesto extraño que Ash supuso que significaba entusiasmo antes de liberar a su propio Pokémon. Un enorme enjambre de niebla escarlata estalló frente a ella. Sintió una sonrisa abrirse paso en su rostro cuando apareció un Gyarados. No era el gigante enorme y corpulento que describían las leyendas, mucho más delgado, pero sus músculos brillaban con fuerza y sus ojos no denotaban reticencia a la batalla. Se enroscó en el costado de Daisy, ocultándola por completo, dejando al descubierto su cavernosa boca. Le faltaba una barbilla y algunas de sus delicadas aletas estaban destrozadas. Nunca había luchado realmente contra un Gyarados, salvo por distraer a uno en Vermilion, pero lo parecía por la cantidad de batallas que había visto con ellos.
No eran Pokémon comunes, ni mucho menos, pero lo parecían porque era imposible olvidarse de luchar contra uno. Tide volvió a ladrar, con sus aletas golpeando el agua. A pesar de ser el Pokémon más grande del equipo de Ash, Gyarados lo eclipsaba por completo. No parecía afectado en lo más mínimo. Su mente corría. Tide se acercó a él mientras Ash se arrodillaba. En un campo oceánico, su capacidad para dar instrucciones quedaría prácticamente destruida. Los Pokémon de las profundidades marinas tenían un oído terrible desde el principio y el campo en sí era enorme, así que tendría que intentar abarcarlo todo. Otra forma de convertirlo en un desafío único. Siempre que estés bajo el agua, no dejes de moverte, dijo, mirando de reojo a Gyarados. Daisy le hablaba desde su lado. Probablemente sea más rápido que tú a largo plazo, así que usa ráfagas cortas para evadirlo. Crea témpanos de hielo constantemente, y cuando tengas suficientes, ataca con rayo hielo y vorágine. Los ojos de Tide se iluminaron al mencionar su nueva combinación favorita. Ladró, golpeando sus aletas contra el agua, y desapareció abruptamente bajo la superficie. Ash se estremeció, quitándose las últimas gotas de agua del pelo, y se enfrentó a Daisy. Gyarados estaba enroscado frente a ella, con las fauces abiertas y su enorme cuerpo retorciéndose. Tide estaba en algún lugar bajo el agua. Ambos cruzaron miradas. Eso fue todo lo que se necesitó para comenzar la batalla. Gyarados bramó, lanzándose hacia adelante. Se sumergió en el agua solo para agitar la cola. Una ola de agua explotó al contacto y Ash apenas vio la borrosa figura de Tide, que se agitaba en el movimiento. Cientos de litros impactaron contra la barrera psíquica a menos de 60 centímetros de su nariz, haciéndole saltar hacia atrás. El fuego rugió de la boca de Gyarados, vaporizando el agua al instante y levantando columnas de vapor. Tide reapareció como una diminuta figura, alejándose rápidamente del agua burbujeante. Gyarados se había cegado y no notó a Tide, al menos hasta que le estrelló una cola de hierro en el costado. Ash vitoreó al oír el rugido de Gyarados, que apagó el lanzallamas y se dio la vuelta. Daisy agitó una mano por encima de la cabeza antes de bajarla bruscamente, con los dedos extendidos. Gyarados rugió tan fuerte que le estremeció los huesos a Ash. Se sumergió, levantando una explosión azul que se estrelló contra las barreras psíquicas. La marea subió de inmediato a la superficie, escupiendo rayos de hielo. Dos témpanos se formaron en extremos opuestos del océano, de casi 3 metros de hielo escarpado cada uno. Ladró y se dispuso a nadar de vuelta. Gyarados explotó directamente debajo de él. Tide aulló, lanzado casi 6 metros por los aires, algo que Ash creía imposible con su corpulencia. Gyarados se alzó para atacarlo con colmillos capaces de partir a un hombre en dos, pero falló. El peso de Tide lo hundió más rápido de lo esperado. Se estrelló contra el agua como si fuera de hormigón, agitándose débilmente. Gyarados descendió, aún con la cabeza de hierro brillando. «Marea, regresa», gritó Ash, lo más cerca que pudo del borde del muelle. El Sealeo no lo oyó, todavía luchando por mantenerse a flote, sacudiendo la cabeza. Gyarados se estrelló contra él con todo el tacto de un huracán. Tide desapareció bajo el agua, y las burbujas explotaron. Gyarados bramó, chasqueando las mandíbulas contra el aire, y miró hacia atrás, hacia Daisy. Ella volvió a señalarla. Tide no era visible. Ash apenas vio aparecer la cabeza redondeada de Tide tras uno de sus témpanos de hielo. Se mordió la cabeza para no gritar. El Sealeo tenía un aspecto horrible, con un morado negruzco ya floreciendo en su rostro, pero Tide no era de los que se daban por vencidos. Había desafiado a todo un equipo de Pokémon en Vermilion, se había enfrentado al Pokémon inicial de Ash día tras día, había vivido su vida con la única intención de demostrar su valía en combate. Aún no había terminado. Golpeó el agua con una aleta, y el sonido resonó. Gyarados giró y lo vio tras el témpano, con la ira encendida en sus ojos rojos. No embistió contra el hielo irregular, sino que retrocedió, lanzando un lanzallamas azul perfecto hacia el hielo. Mientras el vapor llenaba el aire, Ash vio que el agua comenzaba a desplazarse hacia Tide. Daisy prácticamente saltaba, agitando las manos. Gyarados gruñó mientras seguía derritiendo el témpano de hielo, evaporando metros y metros de agua que subía, sin mirarla. Su oído no era mejor que el de cualquier otro Pokémon de aguas profundas. Tide rugió cuando el lanzallamas finalmente dio en el blanco y se sumergió, lo que provocó que Gyarados nadara hacia adelante para atacar. Con toda la velocidad de una explosión, el témpano de hielo se estrelló contra la espalda del tipo agua. Gyarados chilló, el hielo desgarrando sus enormes escamas.
Se revolvió, con una de las espinas de su espalda colgando débilmente, mientras el agua espumeaba. El odio se manifestó como poder y, con 2 gestos más de Daisy, su boca comenzó a brillar con un naranja intenso, como llamas derramándose. Hiperrayo. Por supuesto. Tide nadaba a toda velocidad, usando su cola para acelerar y su pelaje para camuflarse, pero Gyarados no necesitaba verlo. Sumergiéndose, manteniendo el hiperrayo prendido en sus fauces, giró como un látigo. Burbujas lo cubrieron por completo. Su primera pista fueron los trozos de hielo restantes que empezaron a girar, levantándose lentamente, pero luego chocando entre sí, dirigiéndose directamente hacia donde Gyarados se había hundido. Las plataformas, aseguradas al muelle, temblaron hacia afuera como si quisieran unirse. El centro del océano se hundió unos metros, blanco por la intensidad de las burbujas. Un remolino. Ash apretó los dientes. En términos de volumen, Tide era superado en varios aspectos. No pudo resistir la atracción de un vórtice alimentado por la furia. Observó cómo una figura apenas visible era arrastrada, luchando, hacia el centro. Gyarados explotó hacia arriba, con la boca aún ardiendo de color naranja. Lanzó fácilmente a Tide con un furioso coletazo. El Pokémon de tipo hielo bramó, agitándose en el aire, pero su garganta brillaba. Tide logró girar antes de tocar el agua y liberar un rayo de hielo en el segundo en que Gyarados lanzó el hiperrayo. La explosión desató oleadas de energía pura, iluminando las barreras psíquicas hasta el punto de que Ash perdió la vista. Una onda expansiva de calor y luz lanzó a ambos Pokémon hacia atrás. Gyarados emitió un rugido furioso mientras su cuerpo lo mantenía a flote. Tide desapareció, invisible bajo el agua, pero Ash vio aparecer su cabeza redonda menos de un minuto después. Escupió otro rayo de hielo, creando un nuevo témpano antes de desaparecer de inmediato. Gyarados bramó y nadó hacia adelante, destruyendo el flujo de hielo al impactarlo. Tide creó otro tras él, escupiendo un rayo de hielo de corta duración hacia su espalda. Gyarados giró, rompiendo el hielo que se había extendido sobre su lomo, pero Tide había desaparecido de nuevo. Golpear y huir era lo único que podía hacer contra la bestia marina. 3 témpanos de hielo más aparecieron en breve sucesión, limitando enormemente el espacio para nadar de Gyarados. Rugió y se sumergió, una inmensa masa cortando las olas. Tide apareció de inmediato, escupiendo 4 rayos de hielo a toda velocidad y trepando sobre el témpano mientras este aún se estaba formando. Su pelaje estaba chamuscado por la explosión, con moretones por la cola de Gyarados en la espalda, pero aún así, sus ojos brillaban. Ash quiso vitorear, pero la mirada del Sealeo estaba concentrada, observando el agua como si fuera su oponente. Se oyó el crujido del hielo al romperse y todo el témpano se estremeció. Tide afianzó las aletas mientras se balanceaba de un lado a otro, pero no se rompió. Un bramido resonó por el océano, apagado pero furioso. Ash sonrió. Gyarados había intentado romper el témpano de hielo, pero lo encontró demasiado grueso. Aquel formado por 4 rayos de hielo. El tipo agua explotó de nuevo, con los cuernos aún centelleando con su cabeza de hierro, pero las escamas alrededor de su boca estaban agrietadas y la furia florecía en sus ojos. Su boca brillaba de color naranja. Tide, a mitad de su intento de deslizarse por el témpano de hielo, fue alcanzado de lleno por el hiperrayo. Golpeó con fuerza las barreras psíquicas, haciéndolas estallar, antes de hundirse bajo el agua, agitándose. Ash intentó dar un paso hacia adelante pero se detuvo. Tide tenía unas reservas de grasa inmensamente gruesas, nada que envidiara a un Snorlax, pero suficiente para avergonzar a otros Pokémon. Un hiperrayo no lo eliminaría. No podía. Gyarados rugió victorioso y se sumergió de nuevo, con las fauces abiertas, pero Ash pudo ver la caída de su enorme cuello y la falta de velocidad que había usado al principio. El tiempo de recuperación tras usar hiperrayo. Si Tide podía atacar, necesitaba hacerlo ahora. 30 segundos transcurrieron en silencio. El agua se agitaba, golpeando las barreras psíquicas con olas que rebotaban entre sí. Ash miró a Daisy. Aunque no estaba seguro, pensó que sonreía. Ella había subestimado a Tide. Lentamente, con una especie de aire aprensivo, uno de los témpanos de hielo que quedaban comenzó a moverse. Se desplazó lentamente, impulsado por una fuerza invisible, antes de detenerse justo en medio del océano. El agua lamía suavemente a su costado. Tide surgió del océano, envuelto en espirales de agua, impulsado por una ráfaga de salmuera. Inmediatamente se sumergió de nuevo en el latido del corazón antes de que Gyarados se elevara, agitándose. El hielo incrustado en su cara ocultaba sus ojos.
Emitió columnas de fuego y poder, vapor que se elevaba, con cada rugido estridente y enorme. Tide giró tan rápido como pudo, con uno de sus bigotes casi arrancado y agitándose contra las olas, y terminó detrás de Gyarados. El agua lo inundó y el témpano de hielo se abalanzó hacia él, levantando ráfagas de niebla. Gyarados no tuvo ninguna oportunidad. El témpano le golpeó el estómago y casi lo empaló más allá de sus escamas, rompiéndose en una explosión de fragmentos afilados como una daga. Gyarados gritó de dolor, con la cabeza aún congelada, un dolor desconocido clavándose en su costado, y se retorció. Un hiperrayo cargó en un instante a través del agua, vaporizándola decenas de metros en un volcán de vapor, pero Tide no estaba cerca. El Sealeo forcejeó para alcanzar el último témpano de hielo, con el anillo acuático temblando a través de sus heridas, pero logró jalar una última vez. Golpeó a Gyarados en un costado. Con un gemido que sintió vibrar a través de sus huesos, aún con la sangre vívida golpeando sus escamas, la serpiente se desplomó. Se hundió bajo la superficie antes de desaparecer en una masa de niebla escarlata, retrocediendo al lado de Daisy. Habían ganado. Hubo silencio, pero solo por un momento. Tide volvió a subir, con los bigotes aleteando flácidos y más moretones que pelaje, pero sus ojos brillaban de emoción y su ladrido lo reflejaba. Ash se arrodilló, intentando acercarse lo más posible. Tide, estuviste increíble. Fue increíble. El Sealeo ladró, con orgullo desbordante en su voz. Miró de nuevo a Daisy, que hablaba con su Pokébola. Tide volvió a golpear sus aletas, inflando el pecho. No podríamos haberlo hecho sin ti, amigo, dijo Ash, con una enorme sonrisa en el rostro. Tide pareció brillar, y cualquier duda que le quedara tras haber sido abandonado durante 2 semanas se desvaneció, antes de detenerse. Una extraña mirada llenó sus ojos. El viento helado se intensificó, incluso traspasando la barrera psíquica. Ash frunció el ceño, sintiendo que la piel se le erizaba. Daisy se dirigía hacia él, pero incluso ella se detuvo ante el repentino descenso de temperatura. El vapor de los ataques de Gyarados había desaparecido por completo. El hielo se filtró sobre la figura de Tide, ocultando el morado de los moretones bajo el blanco cristal. Ash intentó dar un paso al frente, pero recordó que estaba en un muelle e intentó extenderse. Tide ladró una vez antes de que el hielo le cubriera la boca, pero no parecía asustado. Sus ojos brillaban. El Sealeo desapareció bajo el agua. Daisy llegó a su lado, jadeando levemente por la carrera que había dado para llegar hasta él. ¿Está herido? Ash frunció el ceño y se incorporó por completo. No, creo. Parecía feliz. La temperatura bajó otros 10 grados y Ash podía ver su aliento, con los brazos a los costados. Se alzaban olas, el agua se agitaba y se agitaba desde una fuente invisible, pero había un brillo blanco en sus superficies. Se formaron astillas de hielo que se derritieron en segundos. Fue cuando Ash vio los más leves indicios de una poderosa luz debajo de la superficie del agua que lo supo. Una ola hecha completamente de hielo se estrelló contra otra, y el hielo también se extendió por su superficie. Un blanco pálido inundó el océano como poseído, mientras el mar intentaba con todas sus fuerzas romper al intruso, pero no pudo seguirle el ritmo. El muelle tembló al congelarse sus soportes, y las gotas de agua en las piernas de Ash se transformaron en pequeñas bolsas de frío. El hielo finalmente ganó terreno y una enorme extensión explotó como surgida de la nada, justo en medio del océano. Era gruesa, fuerte y de un tamaño casi glacial, con riscos y agujas de un blanco puro que se elevaban. Los bordes se extendían hasta extenderse más allá del muelle, un círculo de poder puro. Ash estiró los brazos para mantener el equilibrio mientras la madera temblaba bajo sus pies. Sus labios parecían congelados en una sonrisa. La marea estaba volviendo en sí. Un crujido, como el de un hueso al romperse, recorrió el aire, arrastrado por vientos gélidos, y Ash observó cómo el centro del glaciar se abría como si nada, el hielo astillándose y rompiéndose mientras algo se elevaba. Las agujas cayeron y se rompieron, dejando una línea de visión directa hacia el centro. Toda la estructura crujió como si se estuviera muriendo, trozos de hielo golpeando el agua, retumbando al moverse las piezas. Ash se cubrió los ojos con una mano mientras un destello de luz pura resonaba sobre la llanura. Un último movimiento de poder igualó la altura del hielo, revelando la figura envuelta en su interior. La marea era enorme. 4 extremidades extendidas, una masa enorme apenas contenida por un pelaje azul brillante, y una cola que eclipsaba por completo la que tenía antes. Sus bigotes se habían convertido en una melena de mechones blancos que rodeaban su cabeza como una corona.
Era fácilmente más alto que Ash, apoyado apenas en sus aletas delanteras. Sus ojos ámbar, más brillantes que cualquier fuego, miraban fijamente la llanura de hielo que había creado. Sus colmillos, armas lo suficientemente fuertes como para romper rocas, se extendían casi 1 metro por su frente. El Walrein que tenía ante sí estaba hecho para el poder, para la fuerza. Poseía una corpulencia inmensa y ahora la capacidad de usarla. 4 extremidades adaptadas para desplazamientos acuáticos y terrestres. Su aliento emanaba un blanco puro, incluso en el aire gélido. Él y Ash hicieron contacto visual. Tide abrió la boca con cuidado, probando la posición de sus colmillos. El hielo se expandía con cada movimiento. No parecía consciente de su entorno, pero Ash podía ver la tensión en sus hombros, los músculos tensos y listos para la acción. Ash se obligó a mirar hacia abajo, aunque solo fuera por un instante. El glaciar se había extendido tanto que había congelado toda la zona bajo el muelle. Inhalando una bocanada de aire demasiado frío, se deslizó del muelle y aterrizó en el glaciar. Daisy intentó alcanzarlo, pero fue demasiado tarde. Sus botas golpearon la nieve con un ligero crujido. No era del todo seguro para su peso, entonces. Ash lo ignoró. La marea se había abatido sobre él en cuanto se movió, pero Ash siguió avanzando con cuidado, pasando por hielo tan irregular que cortaba huesos y pendientes por las que no tuvo más remedio que deslizarse y esperar lo mejor. Lentamente, se acercó cada vez más al Walrein. La mirada salvaje en los ojos del tipo hielo se atenuó. Ash seguía acercándose, manteniendo el contacto visual. La adrenalina tras la evolución no era tanto un riesgo como una garantía, pero Ash conocía a Tide. El tipo hielo era feroz, testarudo y decidido, pero conocía a su equipo. Ash solo tenía que acercarse lo suficiente para dejarlo. Dudaba que su horrible visión hubiera mejorado con la evolución. Se abrazó a una aguja retorcida y la usó como punto de apoyo para trepar lentamente por una cornisa, sintiendo la mirada de Tide como 2 pinchazos en la nuca. Sus botas apenas tenían suficiente agarre para moverse, con la piel blanca como la nieve tras tocar el hielo directamente. Temblaba a cada paso. Finalmente, estuvo ante su amigo. Los ojos de Tide brillaban con un brillo casi doloroso, mientras la última energía de su evolución se filtraba. Ash dio otro paso al frente, tan cerca que podría haber tocado el pecho del Walrein. Eres increíble. Hubo un momento en el que el tipo hielo no reaccionó. Pero entonces, el hechizo que fuera que se rompió, la euforia de la evolución lo redujo y dejó a Tide como quien era. Él mismo. El Walrein se sacudió, sus enormes colmillos tallando surcos en el hielo ante él. Miró a Ash con ojos ámbar increíblemente emocionados. Ash se rió, el sonido fue fácil. Evolucionaste. Tide ladró, y ahora sonaba más como una avalancha, con una voz increíblemente profunda. Parpadeó antes de volver a intentarlo. Era casi una conmoción por lo fuerte que era. Ash ignoró el zumbido en sus oídos y dio un paso adelante, sorteando varios colmillos para rodear el cuello de su amigo con los brazos. Sus dedos se entumecieron al instante, y la escarcha se extendió por su cabello. Gracias, amigo. Te lo mereces. La Walrein emitió un suave canturreo y, con cuidado, extendió una aleta para intentar devolverle el abrazo. Ash sintió que se quedaba sin aire, pero no se quejó. La marea lo había hecho. XXX. Daisy lo observaba con una sonrisa, pero a Ash no le importó. No dejaba de hacer girar la pokebola de Tide entre sus manos, sintiendo la sacudida del hielo con cada movimiento. La marea había evolucionado. Así que definitivamente pasaste la prueba, gruñó ella, pasándole otra compresa caliente. Ash la tomó con la mano libre y se la puso en la nuca. Todo estaba frío. Y me dejaste hecho un desastre de glaciar para limpiar. Justo antes del espectáculo, además. Nada divertido. Ash resopló. Pero sí, te lo mereces. Daisy soltó los dedos de sus 2 paquetes de calor y pulsó algunos botones en su Pokénaz, leyendo la respuesta. Y Lily dice que también acertaste con la parte escrita, así que felicidades. Se te quitará el límite de carga en cuanto confirme todo con la liga. Habría sonado más emocionada si no hubiera sonado también medio congelada. Te pediremos una nueva identificación de entrenador, ofreció, apretándose una compresa caliente en la cara. Mostrará tu nueva ventaja para que nadie intente reprenderte. ¿Necesitas una talla más grande? Ash deslizó un dedo bajo la banda que llevaba en la muñeca. Era fácil olvidarlo la mayor parte del tiempo, pero últimamente le había quedado ajustada. Asintió. Daisy presionó algunos botones más en su Pokénaz y envió el mensaje, dejándose caer en la silla. Ash sacó otro paquete de su regazo y lo apretó entre las manos.
El entumecimiento desapareció. Scorch iba a ser un recurso invaluable a la hora de entrenar a Tide. Tardará un par de días en llegar, murmuró distraídamente. Te recomiendo que te quedes hasta el final del festival. ¿Has estado alguna vez en uno? Negó con la cabeza. Las cuerdas vocales aún se sentían ligeramente congeladas. Otra gota de agua cayó de su cabello. Es algo que no te querrás perder, rió entre dientes. Mi función es mañana, pero la que Lily montó ayer fue increíble. Usó una forma de granizo bastarda para hacer nevar y luego hizo que su gurú controlara la nieve para que volara. Ojalá se me hubiera ocurrido, dijo con algo de nostalgia. Pero sabes que Violet va a arrasar. A Idrus le encanta el hielo y va a darlo todo para que sea lo más impresionante posible. Ash asintió de nuevo. No había forma de que se perdiera una auténtica y sincera celebración del día de la bienvenida. Daisy se estiró, y algunos fragmentos de hielo se desprendieron de su ropa. Muy bien. Ve a curar a tu Valrein y prepárate para el festival a las 7. El espectáculo de Violet es sobre las 8. Creo. Lo sabrás cuando empiece. Gracias, logró responder, pero frunció el ceño al oír lo ronca que sonaba su voz. Quizás podría comprar algo caliente en el centro Pokémon. Daisy resopló, pero lo condujo de vuelta a la entrada del gimnasio, quitándose las compresas calientes al moverse. Las aceptó de vuelta, apretándoselas inmediatamente contra el cuello, antes de señalar las puertas. Nos vemos esta noche, quizás. Hay mucha gente. Y felicidades, en serio, por aprobar ese examen. Te lo mereces. Ash sonrió radiante y salió al exterior. Parecía que la multitud se había cuadruplicado desde su prueba, pero su palidez y la escarcha que aún cubría su cabello hicieron que todos retrocedieran un poco mientras él se abría paso. Imaginó que incluso estar cerca de él probablemente les daba frío. Quizás había tiempo para una ducha caliente antes de que comenzara el festival. Pero Tide había evolucionado. Los Valrein eran clasificados como nativos de Hoenn prácticamente solo de nombre, ya que rara vez llegaban a la costa y a menudo solo se encontraban como sealeo errantes expulsados de sus manadas. Vivían en mar abierto, creando témpanos de hielo y nadando cerca de la tierra únicamente para cazar. No se premiaba su poder acuático, pues muchos otros los superaban en ese aspecto, pero claro, su tipo hielo. Su tipo hielo. La línea espeal no tenía branquias, como muchos tipos acuáticos, sino que poseía algunos de los pulmones más grandes en proporción a su cuerpo. Esto los obligaba a volver a la superficie al menos cada pocos días para respirar, pero también los llevó a evolucionar para crear enormes témpanos de hielo como simple punto de descanso, siendo sus pulmones la principal fuente de energía de sus ataques. Los Valrein estaban perfectamente adaptados al tipo hielo. Literalmente, solo había otros 3 Pokémon de tipo hielo capaces de vivir en las profundidades del océano. Dewgong, Cloyster y Lapras, y ninguno se acercaba siquiera. Dewgong solía vivir en cuevas o cerca de ellas, como en las islas espuma de mar. Cloyster se hundía en el fondo del océano, oculto entre los arrecifes de coral. Lapras vivía cerca de las islas, viajando en manadas y pasando la mayor parte del tiempo en bahías. La línea espeal dominaba alta mar. Existían muy pocos Pokémon capaces de sobrevivir a las gélidas temperaturas de las profundidades oceánicas, y ninguno que pudiera prosperar en ellas con tanta agresividad. Los Valrein eran conocidos por crear enormes témpanos de hielo con el único propósito de bajar la temperatura del agua y ahuyentar a sus competidores. Eran el único tipo de hielo de las profundidades. Y ahora Ash tenía uno. Se sintió vagamente como si estuviera flotando en una nube mientras regresaba a su habitación. La enfermera Joy aún no había regresado, pero le entregó la Pokébola de Tide al sustituto de aspecto cansado, quien pudo chillar algo sobre la evolución con las cuerdas vocales rígidas antes de desaparecer a su habitación. Su ropa, empapada en las zonas donde no estaba congelada, fue arrojada al baño para que se descongelara mientras él se metía de inmediato en la ducha. Juró que parte de su piel se evaporó en cuanto el agua lo tocó. Al salir de la ducha 30 minutos después, con las mejillas rojas como la seda y el aire cargado de vapor, Ash echó un vistazo al exterior antes de cambiarse. Todos en la calle llevaban variaciones del color azul, con suficientes diferencias de estilo y tonalidad como para que supiera que no se trataba de un solo grupo. Probablemente, otra tradición de la festividad. Llamaría la atención si llegara vestido como cualquier otro turista. Ash hizo una mueca al ver su relativamente pequeña colección de camisas. Tenía varios estilos, incluyendo el par resistente al calor de Cinnabar, pero la mayoría eran variaciones del Whis. Eso, no iba a funcionar. Sin embargo, tenía vaqueros, que eran bastante azules.
Pasaron otros 5 minutos mirando sus camisas, que decididamente no eran azules, antes de desmoronarse y bajar las escaleras. En todos los centros Pokémon había una tienda en la parte de atrás que vendía suministros genéricos para entrenadores, como pociones, comida, antídotos, etc. La mayoría también vendía varias líneas de ropa. Ojalá hubiera algo azul. Ash se paseó entre un par de zapatillas más, presas del pánico, incluyendo una vestida de rojo brillante con aspecto bastante nervioso. Consiguió una azul pálido a buen precio, aunque tenía el logo del gimnasio de Ciudad Celeste estampado en la parte baja de la espalda. Esa es una de las últimas que tenemos disponibles, dijo el cajero con una sonrisa, acercando el escáner. Ash pasó su identificación de entrenador por debajo y esperó el pitido, con una leve sonrisa melancólica en el rostro. Salió corriendo de la tienda en cuanto tuvo la camiseta en sus manos. La tela estaba bien, pero Ash seguía bajándosela torpemente cada pocos segundos, acostumbrado al estilo atlético del resto de sus camisetas. Asegurándose de no llevar nada que no quisiera perder, miró la hora una vez más, 6:51, y salió. Al parecer, era hora del festival. Ash parpadeó en cuanto salió de lo que ahora comprendía que era la protección del centro Pokémon. Todo afuera parecía florecer. No había confeti ni serpentinas blancas, sino hermosos manojos de tela azul, fijados de una forma arcaica que los hacía parecer enormes cascadas. Carámbanos, una especie de... Cada edificio tenía al menos uno, sin importar el tamaño. Algunos tan grandes que colgaban del techo y casi tocaban el suelo, mientras que otros se arrastraban a pocos metros de las ventanas. Rozó un carámbano falso que colgaba sobre la puerta del centro Pokémon. Aunque la noche se acercaba rápidamente, la ciudad había cobrado vida de nuevo, incluso más que cuando él llegó. Multitudes de interminables blanquiazules se arrastraban al unísono por las calles, sus voces fundiéndose en una canción de júbilo. Ash sintió que una sonrisa se extendía por su rostro. No le gustaban las multitudes, ni la mayoría de las ciudades, para ser sincero, pero había algo en la pureza de esa emoción, esa cantidad de gente que llegaba por una cosa y solo por una cosa. Quizás al menos podría apreciar esto. Ash se abalanzó y empezó a avanzar en cualquier dirección, dirigiéndose torpemente hacia el gimnasio. Podía ver las partes superiores de los puestos por encima de un muro de cabezas y cambió su trayectoria. El primero con el que se topó estaba atendido por una rubia alta, con una cálida sonrisa en el rostro mientras repartía lo que parecían pasteles. Docenas de personas hacían fila frente a ella. El puesto estaba decorado con piezas de origami, todas dobladas y encajadas a la perfección formando lo que parecía una capa de escamas que protegía los lados y la parte superior. Cada escama era de un tono de azul diferente. Arceus, ¿cuánto trabajo le había costado? No sabía hacer ni una sola pieza de origami, y mucho menos cientos. Se metió en la fila arrastrando los pies. Ella lo saludó con una sonrisa aún más amplia cuando llegó. Hola. ¿Cuántos quieres? ¿Qué son? Como si ya lo hubiera esperado, metió la mano debajo del mostrador y sacó uno de los pasteles, una bolita redonda del tamaño de la palma de la mano. Mochi. Están hechos de arroz dulce con relleno de frutos rojos. Ash parpadeó, pero le ofreció la muñeca. Ella la recorrió con el escáner y le dio el pastel. Asintiendo con la cabeza en agradecimiento, desapareció de nuevo en la tierra y le dio un mordisco. Oka, tenía que ser. Al apartarse, pudo ver el suave interior rosa que denotaba la dulce baya. Se lo terminó de un mordisco. Estaba sorprendentemente delicioso. Siguió deambulando, intentando ver cada puesto. Varios presumían de varios Pokémon de hielo, incluyendo uno con un Cubchoo atado con una correa para evitar que se escapara y un Glaceon acurrucado en el puesto, aceptando perezosamente todos los elogios. Otros estaban repletos de conos de hielo, con todos los colores del arco iris. El recuerdo de la evolución de Tide lo mantenía alejado, con la garganta aún ronca. Otro puesto tenía piezas reales de una piedra de hielo, cuidadosamente protegidas por una carcasa acrílica y la atenta mirada de un hipnoterapeuta justo detrás. Ash fue el que más tiempo se quedó allí. Aunque ninguno de sus Pokémon las necesitaría, aún había algo tangible en el poder de las piedras, una especie de presencia que le ponía los pelos de punta. Eran casi las 8 cuando salió del puesto y se dirigió al gimnasio. Ash reprimió un grito cuando alguien movió el brazo donde había estado su cabeza por última vez, agachándose y corriendo hacia un hueco. Deseó poder sacar a sus Pokémon, pero con esta multitud, no había un solo miembro que no fuera demasiado grande, demasiado peligroso o demasiado incómodo. Decidió contárselo todo más tarde.
El claro entre la multitud resultó ser lo suficientemente grande como para que pudiera llegar hasta el gimnasio, intentando caminar de puntillas como si eso le ayudara. A veces sentía envidia de la altura de Gary y Leaf. Todos se detuvieron bruscamente, incluso antes de llegar a la entrada. Ash logró encontrar otro descanso para ver qué pasaba. Toda la plaza frente al gimnasio estaba amurallada con cuerdas enormes, los mismos guardias y más patrullas en el interior. La gente se apretujaba para intentar tener la mejor vista, pero era evidente que el espectáculo no iba a tener lugar dentro del gimnasio. Ash se plantó en su pequeño rincón y estiró el cuello hacia atrás para encontrar el ángulo perfecto. Pasaron los minutos mientras defendía su zona lo mejor que podía, con conversaciones animadas incluso mientras la luna comenzaba a ascender en el cielo. Numerosas farolas iluminaban la zona con un cálido amarillo dorado, con sombras que se ondulaban desde las llamas ilusorias, así que, por supuesto, todos notaron cuando empezaron a apagarse. Las voces se apagaron al instante cuando las luces se desvanecieron a una fracción de lo que eran antes, casi como fuegos fatuos en su pálida intensidad. Ash avanzó un centímetro más y logró ver las puertas del gimnasio abrirse, con la emoción latiendo en sus venas. Violet emergió, provocando una ovación. Estiró los brazos para recibirla, con una sonrisa visible incluso desde allí. Ash gritó junto con los demás mientras se dirigía al centro de la plaza. Las farolas recuperaron su brillo anterior, proyectando sombras de su silueta en todas direcciones. Llevaba un vestido azul iridiscente que brillaba como un arco iris con cada movimiento. Su voz resonó entre la multitud, debía ser ayuda tecnológica mientras se dirigía a todos. Bienvenidos al día de bienvenida del primero. Un grito de alegría le respondió, tan fuerte que Ash pudo sentirlo en sus huesos. Violet levantó algo rojo, haciéndolo girar en la punta de su dedo. Entonces celebremos el hielo del que surgió Canto. Una niebla escarlata surgió de la Pokébola y apareció un Kingdra. Era increíblemente grande, casi 2 metros, y su levitación lo elevó aún más. Una elaborada corona de cuernos se curvaba sobre su cabeza, sus aletas se balanceaban suavemente de un lado a otro, sus ojos escarlata brillaban de forma imposible incluso en la oscuridad. Idus. Parecía que Violet había podido conseguir esa escama de dragón. Violet esperó un segundo antes de chasquear los dedos. Las farolas se atenuaron de nuevo justo a tiempo para captar a Idus flotando ligeramente más alto, apuntando su hocico directamente hacia arriba. Se formó un remolino de poder, pero no fue eso. La multitud se quedó boquiabierta al ver arcos y corrientes de agua que se elevaban para unirse a la esfera sobre su hocico, aparentemente de la nada, cristalinas y zumbando con poder. Ash miró hacia abajo por casualidad. Desagüe pluvial en medio de la plaza. Inteligente. Idus continuó recogiendo agua, brotando de sus reservas a medida que la masa crecía sobre su hocico hasta casi empequeñecer al Kingdra. Entonces, con otro chasquido de los dedos de Violet, la esfera explotó. La multitud retrocedió al unísono, pero el agua no los tocó, sino que comenzó a arremolinarse gotas individuales, casi como lluvia a escasos metros del borde. La espiral ondeaba en el mismo borde, apenas rozando las primeras filas. Ash sintió una sola molécula golpear su rostro. Su sonrisa parecía a punto de estallar. Un remolino intensamente controlado, quizás, concentrado en el agua del aire en lugar de la piscina normal. Su mente revoloteaba con las posibilidades. Idus retumbó con otro chasquido, levantando el hocico una vez más. El tornado de gotas de agua comenzó a moverse, atraído por alguna fuerza. Guijarros de humedad que escapaban salpicaron la primera fila. El Kingdra flotó 1 metro más alto, y el agua subió a la par. Se arremolinaba alrededor de Idus. El azul de sus escamas era casi invisible tras el agua agitada. Dio un paso atrás y casi choca con un niño solo unos años menor que él. Ash abrió la boca para disculparse, pero apenas pareció notarlo, con los ojos brillantes y abiertos. En sus brazos llevaba un cubo lleno de agua, por el que asomaba una pequeña cabeza de Orsea. Ambos apenas parecían respirar, embelesados por el espectáculo del Kingdra adulto. Violet volvió a chasquear y el agua volvió a fluir hacia un único punto alrededor del hocico de Idus, retorciéndose y enroscándose. La multitud se inclinó. Idus retumbó, con una voz que pareció sacudir la calle bajo él, y exhaló una ráfaga de viento silbante. El agua explotó, lanzada hacia atrás, solo para ser golpeada por una ventisca que sintió en los huesos. Se congeló justo cuando las farolas se encendieron con toda su fuerza. Una enorme cúpula de hielo puro brillaba sobre sus cabezas, fácilmente el doble del tamaño del gimnasio.
Ash percibía el zumbido de una intensa energía psíquica, algo la sostenía, pero no pudo evitar observar el poder que emanaba. El hielo reflejaba la luz en 100 direcciones y colores diferentes, creando la ilusión del mediodía a la medianoche, proyectando ondas de rayos nacarados sobre la multitud. Ash tuvo que entrecerrar los ojos para protegerse de los colores. Ideus retumbó, complacido, mientras contemplaba el segundo cielo que había creado. La cúpula de hielo puro flotaba serena a casi 15 metros sobre la multitud, refractando cada rayo y multiplicándolo por 10. Toda la zona brillaba blanca con fractales de luz. Ash se rió. ¿De eso se trataba ser entrenador, no? Si se hubiera quedado en Pueblo Paleta, jamás habría visto algo así. Jamás habría visto a un Kingdra crear un segundo cielo de hielo puro para impresionar a una multitud, jamás habría visto un glaceón, jamás habría probado un mochi. Todo esta noche había sido nuevo. A Arceus le encantó esto. Ash levantó las manos y agregó su voz a los vítores de la multitud.